Ex director general del Servicio de Rentas Internas. Francisco, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos en estos micrófonos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos aquí en I99. Estamos en nueva casa, Francisco, así que cuando guste, está cordialmente invitado a que nos visite en nuestras nuevas instalaciones. Así los veo, y también vi por ahí un video promocional de los 37 años, ¿no? Alguna gente con gafas ahí vi saludando también. Es por el eclipse, es por el eclipse. Bueno, no sé No, qué no, tan qué bien, eclipsada felicidades, va a estar la felicidades. economía en el país en este 2024 y vamos a arrancar ese análisis junto a mis compañeros Jaime Velázquez y Roberto Gómez. Adelante, Jaime. Gracias, Wendy. Francisco, bienvenido. Un placer tenerte acá en I99 en esta plataforma que siempre conversamos cosas importantes para los ecuatorianos. Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, ¿cómo ves las expectativas de crecimiento para el Ecuador luego de que aparentemente hay un mayor ingreso para el Estado para equilibrar un poco mejor la caja fiscal? Bueno, mira, siempre es positivo que el gobierno pueda ir solucionando sus problemas, pueda ir ajustando sus cuentas, pueda ir solventando cómo pagar a las personas de tercera edad, a los proveedores, cómo dar servicios públicos, entre otras cosas. Y eso es importante y hay que cubrirlo y hay que manejarlo, pero también hay que preocuparse luego de cómo se generan esos ingresos, cómo se generan esas platas para poder cobrar los impuestos, que es lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Y lo que vemos es que la economía ecuatoriana, desde ya hace varios años, no es que esto es de los últimos meses, sino ya desde hace varios años, sobre todo en los 2, 3 últimos años, se ha detenido un poco, está bastante desacelerada, se está deteniendo, se está ralentizando, es decir, está bajando su velocidad y eso se ve en las decisiones de consumo de las personas, un consumo que se ve cada día más complejo y que quizás no solamente es una situación de la economía local, sino también de la economía mundial que atraviesa por este problema de ralentización, este problema de desaceleración, una contracción en cuanto al consumo, a la demanda de las familias del sector privado. Correcto. Y cuéntanos un poquito en el tema específicamente de haber incrementado impuestos, sobre todo aquellos que en un momento dado fueron reducidos, como es el tema del impuesto de salida de divisas, del 3 al 5. En tu criterio, esto va a ayudar a a la caja fiscal, pero va a desalentar, digamos, la inversión extranjera o no. Mira, es un tema ahí complicado de decir. El presidente Lasso, él sostuvo que había que reducir este impuesto porque desalienta a los, yo no diría solamente o me enfrascaría solamente en la inversión extranjera, yo diría los flujos de capitales que vienen al Ecuador. Y hoy en día, y en los últimos años, los flujos de capitales que más vienen al Ecuador son los flujos que vienen a financiar las operaciones de crédito de los ecuatorianos. Y eso es lo que creo que hay que decir. Las últimas noticias en las últimas semanas vimos que el año pasado fue bastante baja la inversión extranjera directa y algunos beneficios fiscales y tributarios ya exoneran o libran o liberan a la inversión extranjera directa de pagar el ISD, quienes siguen estando castigados y se los ha vuelto a castigar en este último periodo ha sido la plata que viene del extranjero para ser prestada y ser colocada en microcréditos, en crédito a las familias, en crédito a las mujeres, en créditos verdes, en crédito al sector productivo. En general, esto asociado y agregado a que también se está encareciendo el valor o el costo del dinero en el mundo, el financiamiento, las tasas de interés en el mundo han subido. Yo te digo, el problema principal de esto, de haber subido el ICE, me parece, va a ser sobre el crédito que pueden recibir las familias, los hogares, las empresas, los emprendedores como tal. Clarísimo, es decir, sí va a afectar a los bolsillos de los ecuatorianos en un momento dado, en lo que tiene que ver con créditos, básicamente, porque se va a Mira, encarecer la tasa de interés. siempre la subida de impuestos afecta a las personas. En su momento, en el gobierno de Guillermo Lasso se subió el impuesto de la renta, se afectó a las familias, se hicieron algunas reducciones de otros impuestos que también estaban orientadas a la familia, los ICE, los ISD, algunos IVA, pero
siempre una subida de impuestos afecta a los agentes económicos, a todos, a las empresas por un lado, a las familias por otro, y también al gobierno, es decir, a las empresas, porque no todas, dado el momento de la economía, podrán transferir o traspasar todo el efecto de la subida del IVA a las familias. Habrán productos que tendrán que asumir las empresas de sus utilidades, lo que quiero decir, el IVA. Habrán otros productos que quizás se reparta, o algunos mercados que se reparta el peso de la transferencia del costo del IVA, y habrán otros productos que se transferirá totalmente el IVA a las familias, ¿no? Entonces, yo te digo, la economía no está en una situación tan boyante, tan holgada como para decir que se puede resistir a aumento de impuestos. Como te digo, siempre un aumento de impuestos es doloroso, pero también hay que decir que en la actual situación del gobierno, quizás es la solución menos mala, porque la otra opción es no pagar a los proveedores, no pagar a los municipios, no pagar a los empleados públicos, no ofrecer ni otorgar los servicios públicos, entre otras cosas, ¿no? Que si bien está bastante atrasado o lento eso de allí, de todas formas se está pagando, aunque sea por goteo, pero creo yo y sostengo que el otro camino, dejar sin pago a toda la cadena de pagos, sería mucho más catastrófico, mucho más complejo. Difícil situación, la verdad, y si no se bajan los gastos, no encuentro la manera en que vamos a equilibrar bien las finanzas. Eso, apreciación personal, ¿no? Porque la verdad es que no. Correcto, No no, veo. es que tiene que venir de la mano, pero lo que yo he venido sosteniendo es que ese esfuerzo de reducir el gasto público, sí, todos dicen, oye, es que hay que reducir el gasto público, hay que achicar el Estado, y todo eso es cierto, pero cuando empecemos a hablar entonces de cómo hacerlo, porque casi nadie dice cómo se hace. O también se acusa a los gobiernos, a los ministros de finanzas sobre todo, de que no lo han hecho. Yo te digo, no, yo creo que sí ha habido voluntad, ha habido un esfuerzo, pero el problema es otro, ¿no? El problema es cómo ha sido diseñado el Estado ecuatoriano, cómo fue construido, o quizás reconstruido allá por el gobierno del presidente Rafael Correa. En esa época el diseño del Estado se hizo para la ineficiencia, para devorarse los recursos, y realmente es bastante complejo, bastante complicado reducir el gasto público. Entonces lo que hay que hablar entonces es cuáles son las soluciones para eso, y eso son cambios constitucionales, esos son cambios legales, esos son eliminación de procesos para poder eliminar instituciones que luego nos permitan eliminar puestos de trabajo, entre otras cosas. Solamente la última pregunta de mi lado antes de pasarle a Roberto Gómez. Desde tu punto de vista y criterio, eh, Francisco, ¿cómo ves el accionar de Milei en Argentina con respecto a la economía? Mira, habrá que esperar los resultados de las cosas que está haciendo el presidente Milei en Argentina. Creo que las condiciones de Argentina son bastantes o más críticas que las ecuatorianas. Los flujos, el tema de la inflación, el tema de de la devaluación monetaria, todo eso de ahí es mucho más complejo, y creo que esas situaciones radicales o extremas requieren medidas extremas como las que tomó el presidente Milei. Ya veremos en los próximos meses o a finales de este año el resultado de esas medidas, pero que en todo caso están bastante bien encaminadas, o al menos en la dirección correcta de las cosas que se deben hacer. Ya veremos entonces los resultados más adelante. Correcto, Francisco. Le doy el paso a Roberto Gómez, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Roberto. No, creo que no está en la pantalla, se nos fue Roberto, pero bueno, sigamos entonces. Ahí está. A ver si es que ingresa Roberto y puede seguir preguntando. Sí, sí. Dale, Roberto, Perdón, me acabo de desconectar los últimos 10 segundos solamente la última parte de la respuesta de Milei. Un gusto poder conversar, Francisco, contigo, un gusto poder estar acá y tratar de responder algunas inquietudes, ¿no? El gobierno el gobierno del presidente Lasso pues, recibió el país de una forma y con unas cuentas de una forma. Y luego inició un proceso donde se ordenaron las cosas como ustedes las explicaron. ¿Qué opciones tiene un gobierno ya con la información que pudieras tener ahora, que en alguna medida todavía sigue siendo más aún con la subida de los impuestos que hay, con el nuevo régimen tributario, ¿no? Que existe por el tema de la seguridad, pero se puede aplicar en general, pues el dinero entra, no sé si es a una sola cuenta, pero casi que pudiera ser el equivalente a eso.
¿qué opciones buenas tiene un gobierno que tiene 3 meses, que recibe unas cuentas que habían empezado un proceso pues, que nos llevaría para bien en ese sentido? ¿Qué opciones hay? ¿Qué cosas realmente se pueden hacer? No de las que uno como entrevistador o uno solamente un opinólogo en alguna ocasión se les puede ocurrir, para poder tratar de equilibrar las cosas, sabiendo que ya están los impuestos y sabiendo que hay cosas que simplemente no se pueden hacer. ¿Hay salida en el corto plazo solamente para un ajuste más fuerte luego de las nuevas elecciones o no necesariamente así? Un gusto saludarte, Francisco. ¿Qué tal, Roberto? También un gusto saludarte. A ver, mira, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? La urgencia y luego lo estructural. La urgencia, como tú dices, es lo que se tiene que resolver hoy, es lo que tú ves en tu cuenta corriente el día de hoy, tu saldo, y te preguntas cómo vivo, cómo resuelvo mi mes a mes, digamos. Y eso sucede en la familia, en las empresas y sucede en el gobierno. La situación del gobierno, la actual, es que tiene una liquidez bastante estrecha, no hay los suficientes recursos para pagarles a todos al mismo tiempo y por lo tanto tengo que irles pagando unos por unos meses les pago a unos y a otros no, luego el mes siguiente les pago a esos otros que no les pagué y a los que les pagué el último mes no les pago y así voy manejando la liquidez. Y luego el problema es en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo se están tomando las únicas medidas que puedes tomar en el corto plazo y las únicas medidas que puedes tomar en el corto plazo es acudir a quien tiene la liquidez. Y el que tiene la liquidez es el que te la puede prestar por un lado, que es el financiamiento de cualquiera que sea el origen, y el otro es las personas que tienen los recursos o las empresas o el sector privado tienen los recursos para cobrarle los impuestos. Y esas son las dos únicas fuentes de financiamiento reales y no hay nada más por hacer por ese lado. Entonces, en el corto plazo, lo que tienes que hacer y lo que han hecho los últimos gobiernos, eso sí, lo han hecho cada uno según lo que ha creído y cómo ha creído que se debe otorgar o pasar esa factura, es cobrar esos impuestos que sí, lamentablemente y dolorosamente terminan siendo o terminamos siendo lo mismo siempre los que pagamos eso de allí. Pero luego está la otra discusión que es la de más largo plazo. ¿Y por qué digo esa discusión de largo plazo? Que es la que tiene que ver con contener el gasto público. Y no solo con contenerlo, sino también con reducirlo, de hacerlo más eficiente, de verdaderamente lograr hacer más con menos, que sí es posible, pero todo eso de allí no es algo que puedes hacerlo en el corto plazo. Y ahí creo que es ahí la trampa y la decisión de los últimos gobiernos de no meterse entonces a eso de allí, porque, porque es algo que es de algo de largo aliento, es un esfuerzo que no verías probablemente como dentro de tu gobierno, sino que deberías empezar a sembrar y esperar que los próximos gobiernos que vienen continúen ese camino. Y ahí es cuando yo he dicho que el principal problema del Estado es cómo está diseñado, cómo está construido desde sus raíces y sus cimientos. ¿Y cuáles son las raíces y el cimiento del Estado? Es la Constitución. En la Constitución hay obligaciones de aumentar el gasto público todos los años y no estamos hablando de reales, estamos hablando de miles de millones de dólares que te obliga la Constitución a aumentar el gasto público siempre, por ley, por Constitución, aumenta el gasto público, como que si la plata naciera o saliera de los árboles. Eso no es así. Entonces, y luego, perdóname y termino, y luego tienes el Estado, en cómo está diseñado, que está diseñado para devorarse todo lo que le entra, y luego tienes las instituciones públicas y las leyes que protegen a ese diseño y a esa constitución. Entonces, las leyes laborales o de servicio civil, de servicio público, que luego tú identificas a personas, a funcionarios públicos, burócratas que son malos, que son corruptos, porque también hay de eso ahí, ya lo hemos visto, y los quieres despedir, los quieres sacar, los quieres desvincular, y luego tú ves que el sistema legal, normativo, los protege, no puedes hacer nada con ellos, y luego tú quieres entonces suprimir un puesto o un proceso o una institución y te das cuenta que es un trámite engorroso de N años poder efectivamente hacer eso. Pero alguien tiene que empezarlo ya, y eso es lo que yo veo, que no hay nadie todavía que tú digas lo está empezando, ¿no? En los últimos gobiernos sí, había la voluntad de contener el gasto público, pero luego pensar en esa transformación o lo que yo llamo el rediseño institucional del Estado
no hay nadie empezándolo, creo yo, por el hecho de que toma mucho tiempo hacerlo, ¿no? Y justamente en estos temas tú lo conversabas un ratito con Jaime, y ahorita lo vuelves a mencionar en alguna medida, ¿no? Es constitucionalmente y legalmente pues, hay unos incrementos obligatorios. Y luego cuando la gente dice que el Estado tiene que contenerse, tiene que crecer menos, pues uno ve a veces las cuentas y dice, este ministerio pues no es ejecutado, qué mal ministro, sácalo, cuando hay algunas cosas pues que quizás eh, se reflejan en esa contención en la medida o la rapidez en que se gastan las cosas, y esa es la forma de reajustar presupuestos y es inevitable. Y eso implica que en alguna medida, pues este presidente, el actual, el anterior a ese, más allá de la voluntad que tengan, su rango de acción desde su poder ejecutivo, desde sus decretos leyes, desde sus disposiciones a los ministros, sigue siendo muy pequeño, salvo que se quiera hacer este salto a este rediseño estructural. Pero yo quisiera, como última inquietud, tomarme una cuestión de dónde salen los recursos, ¿no? El recurso puede salir o de la deuda, como lo comentabas, o del sector privado, pero no solamente de impuestos. Existe, se conversó alguna vez, más allá de las intimidades del gobierno, pero en las conversaciones formales y todo, sobre esto de emisiones de bonos, de deuda interna, que el sector privado compre y haga de una forma diferente, no solamente el IES con el BIES o, no sé, las instituciones de Estado, sino proponer eso. Eso era viable realmente. Es una opción donde quizás en una parte pequeña, pero en una parte al final puede servir también como para que la gente diga esta es una alternativa a los impuestos, o realmente ya viéndolo desde adentro es muy complicado hacerlo por la legalidad o por la simple realidad. Mire, como gobernantes se tienen que valorar y evaluar todas las opciones y en cuanto a los ingresos, creo que todos están siempre pensando y buscando dónde se los obtiene. El problema es que la única opción que literalmente casi que tú apretas un botón y aparece plata, básicamente es el tema de los impuestos, y por eso es que suele ser la preferida por quienes están administrando. Ya todo lo demás toma un proceso, el financiamiento tiene un costo, luego los temas legales que tú has mencionado en algunos otros casos, y eso van quedando, sí, se terminan haciendo y se terminan ejecutando, son parte del plan de financiamiento, pero son las últimas en la lista por todo el tiempo que se demora en ejecutarse y en llegar la plata, ¿no? Y quizás es un tema más que Ecuador tiene y que no explota y que no logra poner los recursos para poder obtener ingresos, es el tema petrolero, el tema minero y el tema eléctrico, ¿verdad? Allí Ecuador es rico en recursos naturales, estamos nosotros bastante provistos en nuestra naturaleza de estos recursos, pero vemos que la producción petrolera no crece, sino que más bien se va reduciendo por falta de inversiones, por falta de mantenimiento en los pozos. Luego vemos que la inversión minera está continuamente trabada por las leyes y también por ciertas personas que están allí hostigando todo el tiempo, molestando y son enemigos del país. Y luego lo mismo en el tema energético, eléctrico en general. Entonces ahí hay recursos que yo sí creo que esos recursos en la vuelta de 3, 4 años pudieran empezar a generarnos bastantes flujos de efectivo, de dinero, pero que todavía tenemos que superar esas discusiones, en algunos casos ideologizadas, y esas personas que son enemigos o antipatrias, son enemigos del Ecuador, para poder entonces recibir esos recursos y tener otras opciones que no sean solamente impuestos y la deuda. Y mientras hacemos todo esto, definitivamente empezar a trabajar el tema del gasto, pero el tema del gasto no es decir, voy en el presupuesto a reducir tantos millones. Ya vemos cómo, yo sí creo que todos los presidentes, el presidente Noboa, el presidente Lasso, el presidente Moreno, hasta ahí, pero todos esos 3 presidentes creo que han tenido, y sus ministros creo que han tenido la voluntad y han hecho todo lo que han podido para contener el gasto, pero luego se encuentran con estas limitaciones, con estas ataduras, con este rango de acción limitado, como tú decías, que fue diseñado así por quienes construyeron esas leyes, por quienes construyeron ese modelo de Estado. Sin lugar a dudas, Francisco Briones es director general del Servicio de Rentas Internas, una gran gestión que hizo al frente de esa institución. Muchísimas cosas quedan, seguramente la próxima vez podamos hablar de ciertas cosas que se dejaron
iniciadas en la institución y que sería muy fácil continuarla hace muy bien en el Ecuador. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo, Francisco. Ojalá estés muy bien y yo le paso la palabra a nuestros compañeros en estudios principales, Wendy, Jaime. Gracias, Roberto. Francisco, solamente una inquietud rápidamente. Ya en poco tiempo vamos a tener una nueva elección presidencial. Y sí me preocupa el hecho de que por un tema de demagogia, algún candidato iluminado, un Illuminati, diga, no, vamos a tener que bajar el SRI porque en el gobierno anterior se lo subieron y que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. ¿Cuánto eso descalabraría lo que en teoría hasta ahora se habría logrado o se estaría logrando para poder tratar de tener una estabilidad económica en el Ecuador, Francisco? Mira, me parece que el SRI es una institución fuerte en sí misma, ¿no? Afortunadamente no depende tanto de las personas o de los líderes, me refiero, quienes estén al frente para poder avanzar, para poder caminar y para poder ejecutar su gestión. Me parece que es una de las instituciones más fuertes y más sólidas que tiene el Estado, que funciona bastante bien, con personal bastante calificado, con personal muy técnico y la gran mayoría de ellos honestos. Siempre hay por ahí sus excepciones, pero que son protegidos por las leyes, como les decía hace un momento, pero en general creo que el SRI es una buena institución y está protegida de alguna forma de estos vaivenes políticos también, y esperamos que siga así, ¿no? Empresas o la ciudadanía en general, porque seamos sinceros, la ciudadanía en general tiene que amarrarse el cinturón, amarrarse la boca, coserse la boca si es posible para poder y tratar de mantenerse al día con sus impuestos. Yo creo que somos los más responsables. ¿Y quiénes son hoy por hoy los grandes deudores? Mira, a ver, es importante considerar que el 50 y poquito más por ciento de la recaudación, es decir, la mitad aproximadamente de los impuestos que se pagan en el país son pagados por 200 empresas, ¿verdad? Y yo creo que eso es súper importante decirlo, porque los ecuatorianos y los ciudadanos tienen que saber que la mitad de los impuestos, que son 13.000 o 14.000, no, perdón, 17.000 millones, la mitad de eso, aproximadamente 9.000, 8.000 millones, son pagados por las grandes empresas del Ecuador, lo que se llaman los grandes contribuyentes. En el Ecuador hay aproximadamente 3 millones de contribuyentes, 1,5 son los que pagan básicamente impuestos, es decir, 200 de 3 millones son los que pagan la mitad de la recaudación y luego la otra mitad la pagamos todos los demás contribuyentes, desde las medianas y grandes empresas hasta las personas, incluidos también los grandes patrimonios. Así que en general lo que sí creo es que hay que seguir trabajando porque se han hecho esfuerzos, pero eso tiene que continuar, seguir trabajando en la ampliación de los contribuyentes, seguir trabajando en la veracidad y seguir tratando de... En la mejor distribución de los recursos, claro. Tratar de encontrar a esos que no están pagando impuestos también, ¿no? Claro, lo importante para todos los ecuatorianos hoy por hoy que han decidido y dicen, bueno, sí, ya estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea, pero la mejor distribución de los recursos para todo lo que necesita el país es lo más importante de todo. Francisco, gracias por habernos acompañado. Vamos a seguirlo molestando más adelante. Gracias a ustedes, buena tarde. Un abrazo. Francisco Briones, ex director general del SRI, aquí en Diálogo Segunda Emisión. Antes de finalizar, Roberto y Jaime, hace escasos minutos antes de iniciar el programa, realmente vimos la información de que Jorge Glass había sido trasladado a un hospital militar por un tema de sobredosis de medicamentos, y la información hasta el momento dice lo siguiente: se presume un coma autoinducido de Jorge Glass, se presume el diagnóstico de coma profundo autoinducido provocado por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Esto se lee en una parte policial al que el medio de comunicación Primicias ha tenido acceso. Según este reporte, la directora distrital de salud de Pascuales, acá en el norte de Guayaquil, revisó la primera evaluación de Glass, quien no responde a los estímulos ha mencionado. Tras esta revisión, Glass fue trasladado desde la cárcel La Roca hacia el hospital militar para una valoración con especialistas de neurología, medicina interna y cardíaca. Es la información que se tiene hasta el momento de la situación del ex vicepresidente de la República, quien fue justamente llevado hasta la cárcel La Roca para que termine de cumplir su condena, ¿no? Algo que está establecido, que la justicia dio a conocer y que tiene una sentencia ejecutoriada y otras por revisar. Roberto, Jaime.
Qué complicado eso. Ojalá que responda pronto a todas las medicinas y a todos los cuidados de los médicos. Después de esta cosa de ciencia. Así es, Roberto. Esperemos que se den las cosas dentro de la paz y de la salud de la gente. Y sobre todo, pues obviamente, estas argucias que se manejan, pues obviamente sean justificadas y no justificar lo injustificable para poder salir. Vamos a ver qué sucede y esperemos que la justicia divina llegue, más allá de todo el tema específicamente de los seres humanos, que buscamos las artimañas para llegar a tener nuestros propios, nuestros propios objetivos o llegar a nuestro propio interés. Esperemos que el interés sea común y que pues obviamente se dé lo que se tenga que dar dentro de la norma, ¿no? Así que gracias, Wendy. Nos vamos, están todos cordialmente invitados a Diálogo de la Tarde, 17:30, aquí en I99, en su dial 98.9 FM. Por supuesto, no se olvide seguirnos en todas nuestras cuentas, en @radio I99, para que se mantenga informado minuto a minuto, segundo a segundo. Feliz inicio de semana, hasta las 17:30. Hacemos un corte y enseguida